Gracias por aguardarnos. Hay más noticias para compartir a esta hora en la pantalla de BTV. Esta semana se dio el tan anunciado paro convocado por la FENAPES de 48 horas en la educación. Bueno, rechazan la denominada transformación educativa, pero también están denunciando, por ejemplo, que hay recortes presupuestales. Un paro que comenzó con la educación, pero que después fue girando y también convocando a otros sindicatos, porque, por ejemplo, desde el PIT-CNT se realizó una movilización para reclamar por la reducción de la jornada laboral. Bueno, obviamente que cada vez que hay un paro hay ciertas repercusiones políticas. Hay quienes dicen que los afectados son los adolescentes, en este caso en la educación, otros que lo justifican. Vamos a ver qué reclaman en principio los profesores del IABA para realizar esta paralización. Venimos sosteniendo una lucha, no de este año, sino que venimos sosteniendo una lucha desde que se inició la transformación educativa, por entender que es una transformación que en realidad lo que hace es recortes a la educación pública, que está destruyendo la educación pública, donde está sosteniendo una única mirada y una única forma de educar a través de competencias, que no negamos en realidad que esa sea una de las posibilidades de la educación, pero en realidad deben existir otras, porque la realidad de todos nuestros estudiantes es bastante más amplia y pensar en una sola forma eso empobrece la educación. Por otro lado, porque ha implicado un brutal recorte de grupos en general en todos los liceos. Nuestra principal preocupación, si bien la fuente laboral es una preocupación, es por los estudiantes. Por los estudiantes, por la formación de grupos, porque este liceo va a pasar a ser un liceo solamente de quinto y sexto, no va a tener cuartos años. Los cuartos años de este liceo y de otros liceos van a ir a liceos con problemáticas un poco más complejas que las va a agravar. Va a haber liceos donde los estudiantes menores de 15 años hasta 15 años van a ser la mayoría, y otros liceos como donde va a haber estudiantes de 16, 17, 18 años, que le da una impronta diferente al liceo. Las autoridades han dicho que en realidad se trata de una redistribución. Las cuentas a nosotros nos dan diferente, no hay redistribución, lo que hay es recorte. En el segundo día del paro convocado por FENAPES, se realizó una movilización y acto en Montevideo convocada por el PIT-CNT. Desde el gremio de la educación secundaria valoraron la adhesión al paro y ahora esperan novedades y avances en la negociación. Ya tenemos el compromiso del Ministerio de Trabajo de un ámbito de negociación, veremos y evaluaremos qué pasa en ese ámbito de negociación y cómo seguiremos. ¿Qué es lo que se está reclamando en ese ámbito de negociación? Reclamando garantías mínimas del acceso a los puestos de trabajo, que no se recorten grupos cuando no hay necesidad de hacerlo, y que se respete la negociación colectiva. O sea, estamos comprometiendo las posibilidades de aprendizaje de cientos de estudiantes y la capacidad de efectivizarse luego de un concurso de miles de trabajadores. En tanto, el dirigente de FENAPES, José Olivera, le respondió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que cuestionó el paro político-ideológico que perjudica a estudiantes y padres. El presidente debía reflexionar por qué hoy se han dejado a miles y miles de estudiantes en la calle, cuando se recortaron grupos, cuando se cerraron orientaciones, cuando se recortó el presupuesto de la educación, que todo el gobierno ahora en pleno parece desconocer. Incluso uno se pregunta por qué el expresidente del CODICEN, que utilizó la ANEP como plataforma electoral, hoy mismo le haya reclamado en las intervenciones al Poder Ejecutivo no haberlo respaldado en materia presupuestal para llevar adelante la transformación educativa. Por lo tanto, aquí no vale tomar caminos de atajo, aquí a lo que vale es asumir la responsabilidad que se tiene en la definición de las políticas que el gobierno ha llevado adelante. Desde el PIT-CNT, que convocó a una movilización y acto en la avenida 18 de julio, se recordó la plataforma reivindicativa. En una agenda nacional para el desarrollo, donde venimos levantando la bandera de la defensa del trabajo, del salario, de la calidad del empleo en términos concretos, de lo que tiene que ver con una ley de reducción de la jornada laboral de 40 horas con pago de 48 y que es necesaria en el escenario en el cual estamos, en el cambio del mundo del trabajo que se está viviendo a nivel general, y a la misma vez en defensa así también de la educación pública, de los hechos que ya son y están a la vista y que el propio FENAPES así lo ha enmarcado y lo ha trasladado a la opinión pública, y con un tema central que tiene que ver con que estamos en la recta final hacia el plebiscito, hacia el sí, hacia la papeleta blanca del sí, en defensa de una seguridad social como derecho humano fundamental.
Y la presidenta del CODICEM, Virginia Cáceres, indicó que el paro de FENAPES es de carácter político. Indicó además que la medida no le sorprendió, ya que desde que asumió el gobierno han mantenido diferencias ideológicas con los sindicatos. Cuando se anunció el paro, se dijo que era un paro político en contra de la transformación. Yo diría que es en base a esto, que es un paro ideológico en contra de la transformación educativa, que tampoco es ninguna novedad. Desde el inicio de esta administración hemos tenido diferencias de carácter ideológico pedagógico con el sindicato en lo que tiene que ver con la transformación educativa, o sea que en ese sentido no es la primera vez que se manifiestan, así lo han hecho a lo largo de estos 4 años. Lo que sí sorprende de alguna manera es que al final de una administración, con el proceso ya casi finalizado, en la etapa de diseño final, estamos a punto de aprobar los programas y con ya llevando más de un año de implementación de la transformación, bueno, que en estos momentos se plantee con tanta fuerza y con 2 días además de paro, esto es, no hay una medida de lucha que es gradual, sino que se va a lo máximo, inclusive con ocupaciones en centros. Bueno, sí, nos sorprende tal vez el grado de virulencia de la medida en el marco de todas las negociaciones que estábamos llevando adelante y de un conjunto de acciones que la administración viene llevando que tiene que ver con el desarrollo profesional docente. Esto es, en secundaria se han realizado concursos, hacía 9 años, más de 9 años que no se realizaban concursos para efectivizarse los docentes. Generamos una propuesta que se viene llevando adelante con más horas en donde los docentes pueden elegir por más de un año en centros educativos. Hay un conjunto de acciones. Se aumentó el salario mediante acuerdos arribados con el sindicato con un nivel de aumento superior que el del resto de los funcionarios públicos, recuperando así por encima de la media. Entonces, bueno, la verdad es que sorprende un poco que a esta altura estemos transitando un paro de 48 horas de carácter político. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, ¿no? Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es la razón de esta huelga. Paro político ideológico. Dejar a chiquilines sin 2 días de clase por un paro político ideológico, que dicho sea de paso a nadie extraña ni nadie le va a sorprender cuál es la ideología y cuál es la opinión política del Sindicato de la Educación. Es clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Porque tampoco hay una reivindicación salarial en este caso. De hecho, no sé si vieron en las noticias hoy lo que es el salario docente, que tiene un aumento de 2 y algo con respecto al año 2019 y un 3 y pico con respecto al año pasado. Entonces, es un paro político. ¿A quién perjudica? Y perjudica primero a los estudiantes, 2 días de clase. Segundo, a quienes, los padres. Porque serán liciales, pero hay liciales que son jovencitos que no están para dejarlos solos en las casas. Entonces el padre o la madre o hogares monoparentales que tienen que dejar laburo o tienen que molestar a un vecino por un paro político ideológico. Se ve que a veces la cercanía de los procesos electorales generan estas acciones que lamentablemente no solo tiene una argumentación, un efecto político, tiene un efecto social que es lamentable, sobre todo para esa familia. Hay un paro en la educación, impulsado por un sindicato, avalado, respaldado y apoyado por todo el PIT-CNT. A 12 días de las elecciones, un paro que además, por primera vez que yo recuerdo, no tiene una reivindicación ni salarial ni educativa. Es un paro, como dicen ellos, político, a 12 días de las elecciones. Yo les quiero decir clarito, sobre todo para los que están en duda, si alguna duda tenían que los gremios no pueden gobernar la educación, acá la tienen. Porque este paro lo único que hace es ser funcional al Frente Amplio. Un paro político con apoyo al PIT-CNT a 12 días de las elecciones para salir a militar por el Frente Amplio. Y lo más triste no es solamente que el PIT-CNT se enarbole y condicione al Uruguay militando por un partido político, que ya de por sí es triste y es lamentable, sino que lo peor de todo es que dejan de rehenes
a los gurises 2 días sin clase, y a las madres y a los padres que no tienen donde dejar los gurises, o tienen que faltar al laburo, o tienen que buscar donde dejarlos, porque quedan de rehenes de caprichos ideológicos. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, solicitó convocar al Parlamento a las autoridades de la Universidad de la República y de la Facultad de Arquitectura por la propaganda a favor del plebiscito de la reforma jubilatoria. En una carta dirigida a las autoridades de la Comisión de Educación se informa que los gremios universitarios tienen todo el derecho a expresarse por cualquiera de las opciones en pugna y para eso cuentan con las carteleras gremiales y remarcan que el proselitismo en dependencias estatales está prohibido. Schipani entiende que se vulnera la laicidad y al colocar un gigantesco cartel en la fachada de la facultad y también al colocar dentro de la institución una pantalla con la publicidad del sí. El diputado entiende que una circunstancia agravante es que en las elecciones nacionales la Facultad de Arquitectura funcionará varios circuitos de votación. Ahí tenían el pedido del diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, que une 2 temas. Por un lado el tema educativo y otro tema que vamos a abordar luego de la pausa, que es el tema de los plebiscitos, en este caso de la reforma de la seguridad social, como él reclamaba por esta publicidad que se hace en centros de estudios. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, tengo que darte una recomendación a vos que estás ahí en tu casa, que tenés un evento, las fiestas de fin de año, cumpleaños de 15, lo que fuese. Lo importante, obviamente, es vestir bien. Por eso tenés que visitar Rossi Sport en Andes 1414 y Andes 1420. Rossi Sport, 4 generaciones, 4 bendigo, generaciones vistiendo a los hombres uruguayos. Pausa y ya continuamos.